Multitud, pasos, rostros, sobre todo miradas. Hay muchas miradas. Miradas que buscan, juzgan, que manifiestan sentimientos de compasión, de alegría, de paz. Pero hay una mirada que te vuelve a la esencia, que te redescubre, que te pone nombre, te da vuelo, horizonte, porque es la mirada del amor, que te contempla y da sentido a tus pasos. Una mirada de amor. Hola padre, ¿cómo Hola le va? Nico, ¿cómo estás? Todo Qué bien, gusto gracias a verte. Dios. Igualmente. Aquí, debajo de la mirada de amor, De ¿no? Jesús, sí. Que nos llamó un día a vos y a mí a estar aquí en el seminario, Y ¿no? nos recibe todos los días en la capilla. Así es. Bueno, estabas en la capilla, qué lindo, ¿no? La capilla del Seminario Mayor, donde también yo estuve tantos años, ¿eh? Era la única capilla que había en ese entonces. Y bueno, vos sos Nicolás. Nicolás. Morelli, ¿no? Borelli. Apellido italiano. Italiano, bien italiano. Bien italiano, sí, como la pasta asciutta, más o menos. Sí. No, vos sabés que estaba pensando, ¿no? Que estás en tercero de teología, estás prácticamente, bueno, a las Al puertas, horno. ¿no? Ahí al horno, a las Al puertas horno. de la futura ordenación diaconal. Y estaba pensando qué lindo un poco tu vocación, porque vos sos de acá, de la arquidiócesis de Rosario, de un pueblo que es Pueblo Ester, ¿no? Pueblo ¿Cierto? Ester, Bueno, al sur. Al sur. Y viniste aquí ya cuando tenías 20 o 21 años, ¿no? 21, sí, cumplí 22 en el introductorio. Bueno, qué lindo porque es una vocación, como se dice, un poco madura, ¿no? Un poco mayor. De adulto. Estaba pensando que ninguna vocación nace así por casualidad. Un poco así, ¿tu familia cómo está integrada? Y bueno, yo tengo mi mamá y mi papá, ellos están separados, se separaron cuando yo era bastante chico, tenía 5 años. Bueno, y yo viví con mi mamá y mi hermana toda mi vida. ¿Tu hermana es mayor o menor? Tengo una hermana mayor que vivió conmigo siempre, Celeste, y una hermana menor por parte de padre, Victoria, que son las dos hermosas. Ah, me imagino, claro, hermanas. el hermano varón. ¿Y la separación de tus padres se dio cuando vos tenías qué edad? Y tendría 5 o 6 años, no recuerdo demasiado. ¿Eso te afectó un poco en la relación tuya así con el Padre Dios o en tu...? No, porque mi papá siempre estuvo presente, realmente mi mamá nunca puso ninguna traba para la relación de mi papá, tanto mi hermana como yo, así que siempre él venía a visitarnos porque la familia de él vivía en Pueblo Ester, mis abuelos, mis tíos eran de Pueblo Ester, mis tíos siguen estando y mis abuelos ya no están, y él continuamente sigue viniendo y también nosotros íbamos allá a las vacaciones porque él vive en Casilda, así que relativamente cerca. Claro, claro. Así que bueno, entonces este desarrollo de tu vida se da también a partir de esta pequeña ruptura, ¿no? A los 5 años. ¿Y quién es un poco que te comunica la fe en tu familia? Y tanto mi mamá como mis abuelas. Mis abuelas siempre fueron muy religiosas, sobre todo mi abuela Dora, por parte de padre, siempre trabajó en la parroquia. ¿Ella siempre estuvo integrada en la parroquia? Siempre. ¿Y vos ibas de chiquito a la parroquia? Sí, porque bueno, mi mamá daba catequesis, después me dio catequesis familiar cuando se implementó. Claro. Y sí, siempre estuvo ligado desde ese lugar, ¿no es cierto? Bueno, y después cuando fui adolescente, el grupo de jóvenes. ¿Vos seguiste siempre? ¿No hubo un corte cuando empezaste la adolescencia? ¿No hubo un corte? Hubo, pero muy poco. Igualmente el grupo de jóvenes era también como el grupo de amigos, como en el pueblo todos como que nos movemos en manada, entonces todos íbamos al grupo de jóvenes, todos íbamos a jugar a la pelota, era un poco en manada. Pero bueno, siempre estuve ligado a la parroquia y a medida que iba pasando los años, como que me iba metiendo cada vez un poquito más, a dar catequesis. Sí, curiosamente tu parroquia tiene el título de Nuestra Señora de Guadalupe. Nuestra Señora de Guadalupe. Patrona de toda América. Y estuviste muy marcado por los grupos misioneros en tu adolescencia. Sí. De eso hablaremos después. Bueno. Pero me interesa esta relación entre María de Guadalupe, la misión y tu ser misionero, ¿no?
Pero igualmente no te decidiste por el sacerdocio enseguida, No, sino que hubo todo... Costó. Claro, bueno, entonces lo lindo es que ahora estamos acá. ¿Y cómo te has sentido en el seminario en todo este tiempo? Bien, muy bien. Realmente también tuve una etapa de crecimiento, que uno en el seminario, bueno, va obviamente profundizando este llamado que nos hace Dios y va, bien, bueno, viendo si realmente es al camino al cual estamos llamados, ¿no es cierto?, a la vocación que Dios quiere para nosotros. Y mi experiencia del seminario es una experiencia muy hermosa, de querer estar, formarme, tanto el estudio como el trabajo, como la vida en común, siempre me llamó, me gustó, nunca lo sufrí en ese sentido. Es interesante esto porque vos tenías 21 años cuando te entraste al seminario. Habías pasado, después lo veremos, por la universidad. Entonces, entras al seminario, que es una vida totalmente distinta. Hay un introductorio ahora donde vos te preparaste conociendo, discerniendo, ¿no? Pero si pudieras decir de alguna manera, ¿qué es lo que te dio estos ya, diríamos, casi 7 años que estás en el seminario? ¿Qué es lo que te ha marcado a fuego este tiempo en el seminario? ¿Qué me ha marcado a fuego? Y sobre todo la oración. Yo descubrí mis momentos de oración y es lo que sobre todo me llevo, ¿no es cierto? Lo que también integré a mi vida cotidiana, por ejemplo, cuando estoy de vacaciones, cuando estoy fuera de casa, ¿no es cierto? El levantarme a la mañana y dedicarle el primer tiempo de la mañana, el tiempo donde mi cabeza está más lúcida, a mi relación con Dios. Eso es lo que más rescato, ¿no es cierto? Y sobre todo la vida en común, el crecer con el hermano que está al lado, ¿no es cierto? Y yo siempre rescato este pasillo, bueno, esta galería, porque esta galería tiene, además de ser una galería luminosa, tiene también esa particularidad que cuando dejás los salones de clases y entras en la galería, vas entrando lentamente como en un ámbito de silencio contemplativo hasta que ingresás a la capilla. Pero también en esta galería es el lugar donde se da el diálogo con María, pero también a veces el diálogo con los hermanos de comunidad cuando hay dificultades. Elegimos esta galería para ir y venir charlando, Los ¿no? rosarios por acá, las bromas cuando salimos de la capilla también, a veces claro. que alguno se ha equivocado o ha dicho, ha empezado después la oración, son los Sobre chistes todo nuestros, ¿no es cierto? en laudes, cuando decimos que el diablo como león rugiente ronca buscando a quien devorar en cambio de ronda, ¿no? De ronda, Esas sí. pequeñas anécdotas del seminario. O sea que realmente, bueno, aquí empezamos cada programa, ¿no? Y esta galería luminosa, además llena de los cuadros bíblicos de Fugel, ¿no? Realmente es para nosotros y también para vos un lugar que queda grabado en el corazón. También porque en el fondo está la imagen de Jesús. Y una de las cosas que más te llama la atención cuando venís por primera vez al seminario, las galerías, la luz que entra, los cuadros, el Señor que está allá al fondo, sí, sí. Y de la capilla esa que te ha tenido como protagonista en los últimos años, o sea, ¿qué es lo que realmente te impacta estando en la capilla? Y dos cosas, la imagen de la Virgen. De Fátima. De Fátima. Que la trajeron de Fátima Sí, en la década del 50, y que está ¿no? toda así en la mano, está gastada de que nosotros vamos, la agarramos, le besamos el corazón, todo. Y Santa Teresita que nos custodia desde este lado. Claro, la Hermoso. patrona de las misiones. Patrona de las misiones, de las vocaciones también. Claro, y por eso lo vamos a unir después, ¿no? Tu parroquia de Pueblo Ester, que es María de Guadalupe, y cómo en tu adolescencia los grupos misioneros te fueron como llevando a una respuesta generosa al Señor. Así que seguiríamos charlando sobre esto. Bueno, vamos caminando un poquito por el seminario. Dale. Sí, realmente desde mi tiempo de seminarista un lugar maravilloso y emblemático era el Patio de la Virgen. Pasábamos por aquí todos los días para ir al comedor y nos deteníamos a rezar el Ángelus, pero aquí también encontrábamos luz y paz a mitad de la jornada, en este Patio de la Virgen.
Sí, qué bueno, ¿no? Esto porque esta cruz no estaba en esa época, pero sí estaba la famosa cadena. Mirá cómo está oxidada, hace ya 30 y pico de años. Sí, la campana, ¿no? La campana del Ángelus, que marcaba Eso es. también el fin de las tareas, de los trabajos, de Y las marca la clases. vida, Y nos marca la vida, ¿no? sí. Y bueno, el sonido de la campana sigue siendo también un sonido que además se expande acá en todo este lugar. A veces medio la detestamos cuando suena muy temprano a las mañanas. A la mañana Los días que tenemos misa temprano. y después de la siesta también. Claro, sí. Pero este patio de la Virgen, ¿no? Que además tiene una imagen muy bonita en el medio, hermosa, ¿no? sí. Bueno, viene bien como ocasión para hablar un poco, dijimos, de lo que era tu parroquia. Tu parroquia de origen es la Virgen de Guadalupe. Nuestra Señora de Guadalupe. Exacto, en Pueblo Ester. Pero justamente esa advocación mariana que nos habla de tanta misión en nuestro continente, en América Latina, marcó de alguna manera tu vida, porque vos también fuiste marcado por la misión. Me contabas que cuando tenías 16 años estabas en los grupos juveniles de la parroquia. Claro, habíamos formado un grupo de misión con todos los grupos de parroquia del decanato Villa Constitución. Ajá. Bueno, nos preparamos todo un año con los grupos de jóvenes, hicimos una misión a fin de año de una semana, de lunes a domingo, en un barrio muy, muy humilde de Arroyo Seco, que ocasionalmente vinieron seminaristas también a compartir con nosotros, eran 3. Y la verdad que fue una experiencia hermosa, hermosa hasta el punto que, bueno, obviamente me tocó el corazón y es donde sentí un primer llamado, porque llegué a mi casa el domingo y quería volverme, era el miércoles de esa semana y lo pensaba en todo lo lindo que le había pasado y que quería volver a estar allí. O sea que fuiste a dar en la misión y recibiste grandemente. Millones, sí, sí. Y también me marcó no solo espiritualmente en mi relación con Dios, sino bueno, hasta que di la respuesta a la vocación también me marcó en mi vida, ¿no es cierto? En mi estudio, todo. Y también ahí tuviste la oportunidad de compartir con seminaristas. Ah, sí, fue una de las cosas que más me había impresionado. Porque bueno, uno decía sacerdote, seminarista, y uno como una imagen alejada. Y sin embargo los chicos compartían con nosotros, hacían las bromas que hacíamos nosotros. Realmente fue algo que desconocía. O sea, que viste en los seminaristas gente normal. Normal, normalísima. Normal, pero con esa unción propia del que está llamado y que se veía también en el impulso creativo en la misión. Sí, porque uno los veía rezar. Bien. Y me dijiste que justamente allí, en la misión, en un barrio pobre, de alguna manera pensaste que tu vida podía ser distinta, que había un proyecto de vida distinto para vos. Vos hasta ese momento estabas en el secundario, estabas en los grupos juveniles, estabas en tu casa con tu mamá, ¿no es cierto?, con tu hermana, pero también había otro proyecto, un proyecto que al terminar el secundario se concretó. En estudiar una carrera. ¿Qué hiciste? Yo quería estudiar trabajo social, desde esa realidad que vi, que era tan distinta a la que... Claro, quizás esa misión en Arroyo Seco, en el barrio pobre, te llevó a pensar que trabajo social te ayudaría a encauzar ese deseo de entrega a los más necesitados. Pero... Y una manera de ayudarnos, ¿cierto? Pero bueno, no quería estudiar solo, entonces hice un año de abogacía, medio año. En la ciudad de Rosario. En la ciudad de Rosario. Obviamente no me gustó porque no era lo que quería. Tuyo, claro. Entonces, bueno, salí, trabajé. Y al año siguiente, obviamente, me decidí y fui a estudiar trabajo social. ¿Trabajo social en Rosario? En Rosario, y al mismo tiempo volvías a tu pueblo y trabajabas en la municipalidad, ¿no? Sí. En la comuna. Sí, trabajé, era como secretario de los trabajadores sociales. ¿Y eso cómo fue? Me ayudó muchísimo porque cuando uno estudia, me pasaba a mí, cuando uno estudia no lo baja demasiado a la realidad. Entonces yo tuve la gracia de Dios de hacer eso, ¿no es cierto?, de estudiar, pero también de ver concretizado todo aquello que estudiaba, que muchas veces distanciaba tremendamente de lo que uno podía estudiar o veía en los libros, ¿no es cierto? Y me ayudó mucho. Y yo veía que en toda esa realidad, por más que uno sentía una gran satisfacción de ayudar y de entregar su vida también a los demás, había algo que faltaba. Había algo que faltaba. Había algo que faltaba. Estabas estudiando trabajo social, estabas trabajando en tu comuna, municipalidad, con trabajadores, que de alguna manera te daba ese contacto con gente del pueblo, además te daba una vocación de servicio, de entrega. Sin embargo, había algo que faltaba. En la parte afectiva, ¿habías tenido una novia? Sí, había tenido una novia que la había conocido en la facultad, pero quedaba en Rosario, no la había traído a casa, no la presentaba. Claro, fue una experiencia menor, digamos. Sí, no. Pero no obstante, tampoco eso llenaba tu vida. No. Porque bueno, en el interior siempre estaba
aquello fuerte que yo había sentido en la misión cuando tenía 16 años, estaba siempre ahí. Como que yo tenía que decidir algo que había sentido, que bueno, que encaraba mi vida para otro lado, ¿no es cierto? Que bueno, que obviamente se fue profundizando en el hecho de seguir metiéndome en los grupos juveniles, en las misiones, buscar misionar a fin de año, la necesidad de ir a misa. Obviamente en mi pueblo está el Carmelo de las Carmelitas. Claro, de eso después también tenemos que hablar, porque tu pueblo tiene esta característica de que tiene prácticamente un monasterio carmelita que es el único, ¿no? Así que también eso, vida contemplativa, vos visitabas frecuentemente el Carmelo. Sí, iba a misa allá, acompañaba, era el cartero de las monjas porque me llamaba. Hablaba con alguna de las hermanas. Sí, con Sandra, mi hermana espiritual, que todavía seguimos sigue hablando. siendo ella tu hermana espiritual. De eso después hablaremos, bueno, ¿no? Bueno. Pero lo importante es que llegamos a un punto en donde vos, estudio, trabajo, vida de parroquia, vida de misión, en verano mucha misión con los grupos juveniles, o sea, entrega, pero llega un clic. Dice, esto no va más. ¿Qué edad tenías vos? Y tenía 20 en ese años. momento, que también fue en una misión. En una misión. Y ahí te decidiste, no, lo mío es realmente ingresar al seminario. Sí, fueron dos pasos lo que me pasaron. Estando terminando una misión en Coronel Bogado, estando en la misa, cada uno agradecía después de la misa y bueno, y daba un poco su testimonio de misión. Y yo me acuerdo que ahí hice un quiebre y yo decía en mi interior, sí señor, yo quiero darte mi vida así, acá, siempre acá. Y bueno, me largué a llorar, di mi testimonio muy... El quebranto, El quebranto, sí. Pero bueno, después se me pasó un poco lo emocional del momento y obviamente me lo puse a pensar. Ya estaba a punto de terminar mi carrera, no sabía, bueno, si era mi vocación o no, y yo particularmente rezaba algo puntual que yo le decía al Señor en mi oración privada, que no lo desconocía todo el mundo, que si vos querés que yo entre al seminario, que profundice en mi discernimiento vocacional, mostrame a alguien que esté pasando por lo mismo que está pasando yo. Qué interesante. Un compañero, un amigo, alguien que conozca, que no conozca. Le pedía signo, un signo. Le pedía eso. Que te mostrara a alguien que estuviera viviendo lo mismo que vos. Que yo, ¿no es cierto? Perdón. Y bueno, fui constante en la oración. Trataba de ir a misa todos los días, en mi parroquia había bastante adoración al Santísimo, los jueves, los domingos había adoración, y yo estaba ahí firme con esa petición, que no lo sabía nadie, solamente yo lo que le pedía al Señor. Bueno, y fui constante, más o menos 2 meses en eso, hasta que un día hablando con un compañero que había conocido en la misión, y él por mail me manifiesta esto, que tenía una inquietud vocacional, que me lo compartía y que, bueno, para profundizar un discernimiento. A lo cual a mí se me vino el mundo abajo porque era imposible que nadie supiera lo que yo estaba viviendo y lo que le pedía al Señor en mi oración porque era sumamente personal. ¿Y vos lo conocías a él de los grupos de...? Lo conocí en una de las misiones. ¿Y era de otro pueblo? Era de Arroyo Seco. Ah, mira vos. Y bueno, para mí fue algo muy explícito que el Señor me estaba diciendo, nene, agarrá por este camino. Y bueno, y así fue. Y ahí empecé a profundizar las charlas con el padre Juan Pablo, que era el vicario de Arroyo que yo me dirigía, con el padre Marcelo, y también profundicé mi amistad con Federico, que hoy, bueno, tenemos la gracia de seguir compartiendo seminarios. Además, el mismo curso. El mismo curso, y Qué bueno, lindo. y la amistad también, ¿no es cierto? Claro, claro. Muy, muy hermoso. Bueno, esto realmente habla de que el Señor respondió a tu oración cuando le dijiste, dame un signo, y ese signo se dio en que alguien te abrió el corazón, habiendo compartido con vos las misiones, te abre el corazón y te dice, me está pasando esto, esto y esto. Y ahí fue la respuesta que Dios te da a tu pedido de oración. Y bueno, se hizo explícita el pidan y se les dará. Claro, el pidan y se les dará. Y me parece que esto nos habla también de justamente la actitud de apertura a la gracia y el proyecto de Dios que nos enseña mucho María. Y ya que estamos en el patio de la Virgen, ¿no? Y viendo tu parroquia mariana y también tu deseo de misión, que es algo bien mariano, yo te invito a que caminemos hacia la imagen de María para también agradecerle a ella nuestra vocación, nuestra perseverancia y este deseo de anunciar a Jesucristo. Así que vamos para allá, que a esta imagen muy hermosa que está aquí, donde se reza el Ángelus cada mediodía, y la imagen nunca se movió a pesar de todo, ¿no es cierto? Que hay muchas cosas que son
pero aquí está la imagen. Y donde rezamos, terminamos cada fiesta del seminario, termina delante Así de es, termina aquí. a los pies de María. A los pies de María, sí, es una imagen Que es hermosa, muy bonita. Ujú. Y acá, bueno, es una imagen de mármol muy hermosa. Y acá dice Virgen María, Madre de Dios, ampara y da perseverancia a los seminaristas de Rosario, en medio de los cuales pongo tu dulce imagen para que sea reina y madre. Ruega por mis queridos padres, ¿no? Ese fue quien puso esta imagen de María. Sí, realmente qué lindo que en tu parroquia, que no es un pueblo muy grande, exista el Carmelo aquí en nuestra arquidiócesis. Es una gracia muy grande. Y que vos desde pequeño tuviste relación con las hermanas y además de dialogar. Un poco, ¿qué sacaste en tu adolescencia y luego en el discernimiento de tu vocación del diálogo con ellas, con las carmelitas? Y siempre fue una experiencia muy linda, porque siempre tuvimos una relación muy cercana. Yo iba muy seguido para allá, iba a las misas. Hasta, bueno, hicimos una relación, eran todas mis madres, esas, ¿no es cierto? O tus tías. Les funcionaba de cartero. Hay una anécdota muy linda que estaba la hermana Matilde, que ya murió, que cuando yo salía de misa me esperaba atrás de la reja escondida en un árbol con las cartas. Y me decía, esta la tenés que llevar a la farmacia, esta la tenés que llevar a esta persona, esta al correo. Y me regalaba caramelo. Mirá vos, en vez de estampillas, caramelo. Caramelo, sí. Y me regalaba a veces estampillas, las tengo en, y oraciones en también. la liturgia de las horas, sí, sí. Y bueno, y es una relación que profundicé cada vez más. Yo tengo una relación muy fluida, tengo mi hermana espiritual, que nos juntamos a charlar. Podemos decir que de alguna manera en este tiempo de seminario, ya 7 años, la espiritualidad carmelitana ha influido en tu espiritualidad diocesana. Sí, sobre todo Santa Teresita, de la infancia. San Juan y Santa Teresa, demasiado elevado para mí. Pero Santa Teresita, en la humildad, en el servicio humilde, callado, sí, aparte me encanta leer de Santa Teresita. Justamente a partir de esto que decís de Teresita, del Niño Jesús, me hablabas un poco de, no sé si es tu lema sacerdotal, pero sí tu actitud de vida que fuiste desarrollando aquí en el seminario, que tiene que ver justamente con la pequeñez y con el servicio, ¿no? Sí. Lavar los pies, me decías. Lavar los pies. Yo me acuerdo que en una charla del intro que teníamos, el padre nos dijo que, bueno, que la figura de Cristo es tan amplia, tan inabarcable, que siempre uno se va enamorando de un rasgo, de una característica de Cristo. Y eso yo lo tomé. Y siempre dije, ¿no es cierto? Y lo fui profundizando en estos años, ¿no es cierto? Que yo me enamoré de Cristo servicio, de Cristo amor, que tiene su máxima expresión en lavarle los pies a los discípulos, ¿no es cierto? Qué hermosa imagen, ¿no? Y mi frase, mi lema, aquella frase de la Escritura que marca, que la tengo siempre como atrás mío, ¿no es cierto?, que me ayuda también en los momentos donde uno tambalea un poco, es la de San Pablo, que todo lo puedo en aquel que me conforta. Todo lo puedo en aquel que me conforta, ¿no? En Jesús, el Hijo de María. Así que bueno, realmente esto es lindo. O sea, en un cura diocesano, con olor a ovejas, diría el Papa Francisco, nuestro paisano, esto del servicio, ¿no? ¿Y cómo te imaginas? No es que te imaginas, sino cómo lo estás viviendo ya, pero ¿cómo te imaginas la actitud de servicio como sacerdote diocesano, como párroco en tu comunidad? Yo me imagino estar siempre dispuesto para la gente, para la salvación de las almas, estar siempre con una actitud de disponibilidad. En lo cotidiano el Señor me quiera pedir, me quiera marcar. Nosotros estamos haciendo un programa de televisión y uno no tiene idea, ¿no?, hasta dónde puede llegar. Llega hasta lo más profundo, que es el corazón del ser humano. Y detrás de esa cámara hay quizás muchos chicos, adolescentes, jóvenes o quizás también adultos, y ya con alguna profesión, que también como vos en ese momento se dan cuenta que
no están del todo satisfechos, que hay un plus, algo más, un suplemento, pero que no se animan, no se deciden o quizás no han comenzado un discernimiento más profundo con un director espiritual. Yo te pido que mirando esa cámara puedas hablar a corazón abierto con esos adolescentes o jóvenes que tal vez como vos o parecido a vos también se están preguntando por ¿y qué más? ¿No? ¿Y qué más? A ver, ya casi en tu ordenación sacerdotal, ¿no? Sí, yo les diría que no tengan miedo, sobre todo, era aquella frase de Juan Pablo II a todos los jóvenes, a todo el mundo, que no tengan miedo, que atrás de todo esto también está la felicidad personal de cada uno y el guardarse, el tener esa inquietud y no responderle, conlleva nuestra felicidad. Entonces, cuando uno siente el llamado de Dios, tiene que ser como la rana. La rana vos agarrás, la tocás y salta, tiene que pegar el salto. Así tenemos que hacer nosotros. Si sentimos ese llamado que Dios nos hace, que es único, irrepetible, dar el paso, profundizarlo, venir, charlar con un sacerdote, entrar al seminario, después en el discernimiento se verá, pero no quedarse con esa inquietud, porque en todo esto conlleva la felicidad. Así es. La felicidad que en el fondo es poder responder A Dios, con seguro. mucha humildad a ese llamado, propuesta, proyecto original, único y irrepetible que Él nos hace. Que Él pensó para nosotros y que nos hace felices. Así es. Entonces le decimos a las personas que están allí que oren mucho por este hermano que, bueno, dentro de un año y medio va a ser presbítero y que, por supuesto, oramos unos por otros también por ustedes y también por aquellos que se están cuestionando su llamado al sacerdocio ministerial. Bueno, te agradecemos A mucho. vos, padre, por favor. Y muchas gracias también por este tiempo y por habernos brindado la posibilidad de conocer tu vida y lo que Dios hace a través de tu vida. Así que Muchas te doy un gracias, abrazo y que sigas adelante. Muchas gracias. Caminamos muchas un gracias. poquito para allá Dale. y vamos viendo un poquito dónde se abren los pimpollos y dónde Y hay más dónde sol no. o hay menos sol. Estas crecieron bien porque las podaron. Las del otro lado no las podamos. Entonces nos pasó.